Y otra vez un conflicto bélico pone al mundo en peligro y no estamos exagerando. Fíjate que todavía sigue el conflicto entre Rusia y Ucrania y hay un nuevo frente que es el de Israel-Palestina, Israel-Irán y ahora con la intromisión, como siempre, de los Estados Unidos. Y esto hace que todos, aunque finjamos demencia, todos estamos en peligro. Mira, suele denunciarse y genera preocupación las víctimas que generan las guerras. Y está bien, es lo más evidente, ¿no? La cantidad de vidas que se pierden. Pero estos conflictos también generan otras consecuencias. La guerra trae también desocupación, trae problemas económicos, trae pobreza, trae inflación, trae muchos chicos y chicas que se quedan sin padres, ciudades que deben reconstruirse. Y entre esas cosas que a veces perdemos de visión, están las ambientales. Las guerras y los conflictos generan consecuencias ambientales. Por ejemplo, el uso de armas químicas y biológicas contamina el aire, el suelo, el agua, y esas contaminaciones persisten durante décadas. Los incendios, las explosiones, las quemas de combustibles fósiles liberan gases de efecto invernadero y dejan partículas contaminantes en la atmósfera, y eso también forma parte de la guerra. Y hay muchas otras consecuencias. Mire, existe un estudioso de este tema que se llama Francisco Estrada, es doctor, forma parte del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y coordina el área de cambio climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Francisco Estrada nos cuenta algunas de las consecuencias que dejan los conflictos bélicos, fundamentalmente cuánto afecta esto en la crisis climática. Las guerras tienen un impacto directo, ¿no? Que por lo general, dependiendo del tamaño de la guerra, pues tendrá un efecto, por ejemplo, en el clima a nivel más local o más regional, por la emisión de ya sea sustancias o gases de efecto invernadero y aerosoles atmosféricos. Eso es por una parte. El efecto indirecto es muy importante. Ahora bien, regresando al directo, tenemos, por ejemplo, como bien mencionabas, que ya en el pasado tenemos muestras en la temperatura global, lo podemos rastrear en la temperatura global, los efectos, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que además en medio tuvieron una crisis, la Gran Depresión económica, y estos eventos dejaron un cambio en la temperatura que lo podemos ver, ¿no? Está ahí en las temperaturas. Para quienes nos siguen por radio lo escuchaba, para quienes nos siguen por YouTube lo veían. Es el doctor Francisco Estrada, que forma parte del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y coordina el área de cambio climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es tan cierto todas estas consecuencias ambientales que deja la guerra, que Naciones Unidas puso un día, que es el 6 de noviembre, en el cual se conmemora el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la guerra y los conflictos armados. Por ejemplo, como bien decía Estrada, la Primera Guerra Mundial destruyó bosques, contaminó el suelo y el agua con armas químicas. Los efectos en algunos países, a pesar de que ya pasaron 111 años de la Primera Guerra Mundial, todavía perduran. La Segunda Guerra Mundial generó aún más contaminación. El uso de la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki genera todavía hoy inconvenientes, y el hundimiento de las armas en los mares del norte y el Báltico contaminó ecosistemas marítimos. Se calcula que casi 2 millones de toneladas de municiones están en las profundidades del mar Báltico, y esto libera componentes tóxicos. Lo dijimos muchas veces, la guerra de Vietnam, el ejército norteamericano usó lo que se conoció popularmente como el agente naranja o el 2,4-D, que se utilizó como arma química, primero para arruinar los cultivos de arroz del pueblo vietnamita, pero luego como arma química contra los soldados, y esto generó deforestación masiva, contaminación de suelo y agua. La guerra del Golfo, con sus incendios en los pozos petroleros, con el derrame del petróleo en el Golfo Pérsico, contaminando la vida marítima y el aire. En Kosovo, la utilización de municiones con uranio empobrecido, que trajo grandes problemas a los ecosistemas y a la salud de los cuerpos que habitan esos territorios. La de Siria,
contaminó agua, destruyó el hábitat, se perdieron especies para siempre. La de Rusia y Ucrania está trayendo, generando grandes problemas, ya que se han destruido bosques, ecosistemas terrestres, marítimos, hay mucho residuo bélico en Ucrania. Y entre todas estas personas que nos alientan sobre este tema, se encuentra también el español Santiago Molina, que es un experto en este tema, en temas ambientales, y relata, por ejemplo, cuánto contaminó solo el primer mes el conflicto entre Rusia y Ucrania. Llevamos más de un mes en el que se están produciendo explosiones asociadas a combustibles, problemas relacionados con la generación de residuos, problemas relacionados con la contaminación de aguas. En cualquier otro momento, con una centésima parte de lo que está ocurriendo en una guerra, estaríamos absolutamente alarmados. Es tremendo lo que dice, ¿no? Terrible, sí. En cualquier otro momento, con una centésima parte de las consecuencias que generó el primer mes de la guerra entre Rusia y Ucrania, lleva 1 año y medio largo, 2 años, estaríamos preocupados. Y hacemos este silencio para que se entienda. Con una centésima parte de las consecuencias estaríamos preocupados. Bueno, eso es lo que está pasando en un conflicto bélico, el de Rusia y Ucrania. En el de Israel y Palestina también generó consecuencias. La deforestación, el manejo inadecuado de los residuos en la franja de Gaza, así como en Ucrania hay un enorme basurero bélico, en la franja de Gaza también, humo tóxico, agua contaminada, gases nocivos en el aire, todo está hoy viviendo, sobre todo los palestinos que están sufriendo esta guerra. Está claro que en todos los casos, planteamos algunos, pero que en todos los casos existe contaminación tóxica por el ataque a las refinerías, a las plantas químicas, a las instalaciones energéticas y también a los oleoductos. Como se ve, las consecuencias son realmente muy graves, pero muy graves. En estos días, donde el armamento químico, el armamento nuclear son una amenaza constante, la preocupación debiera ser mayúscula, debiera ser más importante aún. En esta respetuosa crónica te planteamos algunos de los casos y qué consecuencias generó. ¿Qué consecuencias estará generando ahora? ¿No? Es lo que queremos preguntarle a Pablo Lada, que es activista, que es investigador de la temática socioambiental, que es referente de la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut y que integra la Red Nacional de Acción Ecologista. Además es referente del movimiento antinuclear de Chubut, movimiento impulsado por un amigo que seguramente compartimos con Pablo y que extrañamos mucho, lo entrevisté en varias oportunidades, que es Javier Rodríguez Pardo, y quien vaya si nos hace falta hoy. Pablo está comunicado, no sé si está con imagen y con audio o solo con audio. Pablo, ¿me escuchás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Pablo, en un posteo reciente pusiste, yo lo copié porque me pareció importante para arrancar esta charla. Dice tu posteo: vivimos uno de los momentos más peligrosos de la historia reciente. Tendríamos que estar todos los seres humanos conscientes de este mundo en las calles del planeta reclamando un fin a esta guerra contra la vida que desataron los poderes en su ambición irracional por dominarlo todo. Eso lo pusiste vos. ¿Estamos en peligro, Pablo? Bueno, eso surgió de la preocupación de lo que estábamos viendo, la situación que se vivía con los bombardeos de Israel a Irán, ¿no? Esto que pasó y que luego, bueno, Estados Unidos acompañó con aquellos bombardeos a las instalaciones nucleares, buscando detener el programa nuclear iraní, ¿no? Donde se encuentran, bueno, supuestamente estas centrifugadoras que permitirían enriquecer uranio. Y bueno, lo que nosotros veíamos ahí también es la cuestión, ¿qué pasaría si en vez de bombardear esas instalaciones ocurriera
lo peor que sería el bombardeo de una central nuclear de estas que producen electricidad, ¿no es cierto? Que son las que nosotros venimos denunciando desde el movimiento antinuclear. Fíjate, y esta era un poquito la reflexión que buscábamos hacer, que se bombardearon esos lugares, pero nadie habló de las centrales nucleares. Claro. Tanto la que tiene Irán, que es Bushehr, que es una central de 1000 megavatios, como la que tiene Israel, que es Dimona, ¿no? Que ahí cerquita se dice que se encuentran todo el armamento nuclear de Israel, que se sabe que tiene una bomba atómica, es el único país del mundo que practica lo que se conoce como ambigüedad nuclear, es decir, todo el mundo sabe que posee decenas de bombas nucleares, pero el país no lo reconoce ni lo niega, digamos, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Que las centrales nucleares son tan peligrosas que ni siquiera se les ocurriría bombardearlas, por supuesto, porque la misma central nuclear es peor que un arma nuclear, que una bomba atómica. Eso te iba a preguntar. ¿Puede alguien en este mundo loco atacar una central nuclear para utilizarlo como un arma masiva, de destrucción masiva, digamos? Claro, es que lo que vimos es que se están cruceando líneas que nunca habíamos visto en la historia reciente. Por eso te digo. Primero, se está usando como una extorsión esto, ¿no? Yo veía que me llamó mucho la atención. ¿Qué hacían los iraníes mientras los estaban bombardeando? Ponían imágenes de Dimona con una suerte de misil apuntándole como diciendo: no crucen esta línea porque si no les bombardeábamos Dimona. ¿Qué pasaría si se bombardea la central nuclear israelí? Y bueno, se tornaría, en nuestra opinión y lo que dicen muchos expertos, bueno, el propio Organismo Internacional de la Energía Atómica salió a alertar llamativamente como nunca había hecho, que tengan cuidado con las centrales nucleares, porque se tornaría inhabitable la región y probablemente afectaría a Europa y bueno, es imposible de imaginar, es una pero vos bien decías, es imposible de imaginar, pero para ponerlo en situación de persona que desconoce el tema, ¿sería un Chernobyl? ¿Sería peor? Sí, sería peor, ¿no? Mira, hay un ejemplo muy clarito. Cuando ocurre lo de Chernobyl, que hubo ahí, bueno, un trabajo impresionante de los liquidadores, que muchos fueron forzados, por supuesto, que le metieron hicieron un túnel subterráneo y lo llenaron de hormigón porque querían evitar que todo ese material que estaba, ese magma ardiente radioactivo, toque el agua. Los científicos de la época, no el movimiento antinuclear, ni ningún delirante, ni nada, decían que si eso ocurría, una segunda explosión, probablemente media Europa quedaría inhabitable. Y esto es para ayudar a entender por qué una central nuclear es tan peligrosa. Si nos miramos los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki, salvando la distancia de esa masacre genocida tradicional, ¿no? Pero si vos vas hoy a Hiroshima o a Nagasaki, no hay radioactividad. Ajá. ¿Y por qué? Porque, bueno, para lanzar la bomba, una de las bombas era de plutonio, se usaron 3-4 kilos de plutonio y otro tanto de uranio enriquecido en la otra bomba. Una bomba fue de plutonio y otra de uranio enriquecido. Probaron las dos tecnologías, digamos, ¿no? Bueno, ese material fisionó y ya no hay radiación en la zona. Sin embargo, vos a Chernobyl no podés ir, ni tampoco podés ir a Fukushima. Se tornan territorios inhabitables. Todavía. ¿Por qué? Porque hay cientos todavía, y lo seguirán estando probablemente por cientos de años, ¿no? Porque a Chernobyl le pusieron una cúpula de hormigón, dijeron que iba a durar 100 años, y a los 20 años tuvieron que hacer, 20-30 años, tuvieron que hacer una cúpula ya de acero inoxidable, que ahora sí dicen que va a durar 100 años, y probablemente dentro de un tanto tiempo va a haber que volver a cubrirlo, porque ese material va a seguir estando activo. Porque son elementos, algunos de los elementos que ahí están, perduran por miles de años, ¿no? Por ejemplo, el plutonio, cuya vida media es de 24.100 años, es decir, se mantiene intacto durante 24.000 años, ¿no? Uno de los elementos más peligrosos jamás creados por el ser humano. ¿Qué pasa? En una central nuclear hay cientos de toneladas de elementos radiactivos, cientos de toneladas. Es decir, cuando eso explota o se produce o se libera al ambiente, la cantidad de radiación que sale es una cantidad impresionante. O sea, si volara por el aire una central nuclear de estas que generan energía eléctrica, ponele, las consecuencias no solo para ese país o esa región, sino para toda la zona serían devastadoras.
Sí, yo pienso que estamos hablando de un Medio Oriente probablemente inhabitable. Un Medio Oriente. Sí, seguramente. Estamos hablando de centrales de 1000 megavatios que para funcionar, insisto, consumen cientos de toneladas por año de uranio, y además tener los residuos radioactivos. Si hablamos de un bombardeo donde eso se libere de manera abierta, sin ningún tipo de contención, y sí estamos poniendo en peligro a una parte de la humanidad. Por eso nosotros denunciamos siempre esto, porque acá no necesitas, hoy incluso no necesitan ni la bomba atómica. Los iraníes amenazaban con volarle Dimona. Decir, claro. Y fíjate que Estados Unidos, con el poder que tiene, así todo, enseguida dijo, bueno, yo no quiero ir a una guerra con ustedes, pretendemos que no avancen con el programa nuclear, y hasta ahí llegaron, ¿no? Sí. Pero cruzaron líneas, y por primera vez lo que sí vemos es la extorsión de la posibilidad de usar, como decías vos, las centrales nucleares como un arma de destrucción masiva, ¿no? Ojalá nunca veamos esto. No, obvio. Pero está bueno, no está bueno, es necesario, digo, alertar sobre este tema, porque, y me corro un poquitito del tema, y vos me vas a entender seguramente, porque también sos del palo ambiental. Esto vuelve a poner en conflicto el tema de las centrales nucleares para generar electricidad con fines pacíficos y demás, por y un montón de otros temas más, ¿no? Claro, yo creo que Irán es el ejemplo perfecto. Nosotros venimos dando un debate que tiene décadas, ¿no? Vos lo mencionaste, recién recordaste a Javier Rodríguez Pardo, nuestro queridísimo compañero, que fue un docente de estos temas. Totalmente. ¿no? Hizo docencia en matemática nuclear. Y nuestra lucha ha sido siempre demostrar o intentar llegarle al público que vean que las centrales nucleares pacíficas no existen. Bien. ¿Por qué decimos esto? Sí, puede haber programas pacíficos, como el caso nuestro, ¿no? Nuestro programa nuclear es pacífico, no busca fines bélicos, ¿no? Aunque, cuando nació Castro Madero, tenía la intención de hacer una detonación nuclear, lo dijo abiertamente en su momento. ¿Qué pasa? Que hoy es pacífico, pero mañana puede venir un gobierno y con los mismos elementos técnicos, y el ejemplo de Irán es clarito, cuando vos tenés una central nuclear que requiere enriquecimiento de uranio, bueno, lo único que tenés que hacer con la misma tecnología es enriquecer a mayor cantidad, digamos. Una central nuclear necesita uranio enriquecido entre un 3 y un 5%, y si eso lo llevas a valores, dicen, del 90%, aunque hay algunos expertos nucleares que dicen que no es necesario llegar a un 90%, con menos también, podés hacer una explosión, una detonación nuclear, digamos, ¿no? Y es la misma tecnología. ¿De dónde sale el plutonio, por ejemplo, que también se usa en las armas nucleares? Bueno, de los residuos radioactivos de las centrales nucleares. Las centrales nucleares, entre sus residuos, producen plutonio. Y por eso, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, que está muy controlado por los Estados Unidos, digamos, por el poder del mundo, controla los abastos de los países, ¿no? Y bueno, esto es una cuestión que nosotros siempre quisimos debatir, y me parece que Irán lo pone sobre la mesa, lo deja muy claro. Es decir, ellos dicen, nuestro programa es pacífico. De hecho, la central nuclear que tienen produce electricidad, Dimona produce electricidad, y sabemos de países, bueno, Israel es un caso paradigmático. Su programa era pacífico y tiene armamento nuclear que sale de ese El primer reactor nuclear que se creó en la historia lo puso en marcha Enrico Fermi en Estados Unidos, ese célebre físico, y lo hizo para conseguir los elementos para el proyecto Manhattan, que iba a desarrollar la bomba atómica. Y ellos lo dijeron muy clarito en ese momento: no hay demarcación técnica entre un reactor para uso militar y uno civil. No, nunca la hubo ni la hay. Esto está escrito. Entonces, esta es la cuestión. La proliferación nuclear en el mundo nunca va a parar mientras tengamos esta energía, estas centrales nucleares para producir energía. Y te doy un dato más. Mirá qué interesante este dato, que por ahí no se conoce tanto. El servicio secreto de los Estados Unidos vino a la Argentina hace 15, 20 años atrás. Creo que vino en 2 oportunidades. Y se llevaron elementos radioactivos. Se llevaron uranio enriquecido y se llevaron plutonio también. Y esto lo hicieron en operativos secretos que la gente no se enteró, con gendarmería, con distintos operativos. Se llevaron ese material. Y yo me hago esta pregunta siempre: ¿cómo sabemos que
ese plutonio no terminó en alguna de las cabezas nucleares de las miles que posee los Estados Unidos. Claro. Una pregunta para hacerse. Ahí uno dice, bueno, ¿dónde está lo pacífico, no? Y bueno, y después que, bueno, la central nuclear nos pone siempre la posibilidad de un accidente catastrófico, que es un Chernóbil, es un Fukushima, Sí. Y los residuos radioactivos para los cuales al día de la fecha aún no tienen solución después de 80 años de que inició la era nuclear. No hay solución para los residuos radioactivos, ¿no? Me quedan varias preguntas y bueno, ya no tengo casi tiempo, pero dejo abierto esta charla tan interesante que planteás, porque además vos, como referente de la Unión de Asambleas Ciudadanas en Chubut, algo de esto están peleando, porque es una zona donde también la minería a cielo abierto quiere poner una pata y donde el uranio puede formar parte y la están peleando mucho, ¿no? Sí, es un debate permanente que ya tiene más de 20 años en Chubut, que consiguió la primera ley prohibiendo lo que se llama minería a cielo abierto metalífera. El uranio es un mineral metalífero. Y entre todas para el tiempo es muy cortito, pero entre todos los giros que le han dado ahora vienen por el uranio, ¿no? Y mira qué paradoja, nosotros vivimos los dos, el inicio de lo que se llama el ciclo de combustible nuclear, esto lo dice la jerga del sector, se inicia en la minería del uranio y termina en un basurero nuclear, como se conoció popularmente, y nosotros nos quisieron poner el repositorio de residuos radioactivos acá en Calpe, que fue la gran lucha de Javier Rodríguez Pardo, bueno, trascendió las fronteras, y tenemos lamentablemente yacimientos de uranio muy importantes cerca del río Chubut, ¿no? Y hoy está ese tema en debate, que la minería del uranio también trae las consecuencias es una minería radioactiva, y los impactos son no solo los químicos que se utilizan, sino que van a quedar los productos del decaimiento del uranio 238 en esos diques de cola, en todos esos elementos, ¿no? Y bueno, es un impacto muy grande. Dejamos una puerta entornada para hablar de esto en futuros programas, ¿te parece, Pablo? Cómo no, con todo gusto. Fue un gustazo, más allá de lo terrible del tema, un gustazo que puedas ayudarnos a pensar estos minutos sobre este tema, Pablo. Muchas gracias. No, muy agradecido por este momento. Abrazo muy grande. Muy bueno. A mí me llamó mucho la atención el posteo que hizo él en sus redes sociales. Dice, uno de los momentos más peligrosos, tendríamos que estar conscientes de lo que le puede pasar al planeta. Y a partir de ahí empecé a buscar algunos materiales de Pablo y realmente es tremendo, ¿no? A veces no nos ponemos a pensar. Está claro que cuando uno ve la cantidad de pibes que mueren en una guerra es lo que más o cuántos chicos se quedan sin padres y sin madres. Pero también es parte de la guerra, ¿no? De la locura de la guerra. Son los pasivos que quedan miles de años, cientos de años.